Buen día para todos. Soy Henry Cardoso, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy hablaremos sobre la globalización económica y para ello nos acompaña David Vesga. David Vesga es administrador público de la SAP y se desempeña como asesor de la Escuela de Alto Gobierno de la ciudad de Bogotá. Bien, empecemos, David. ¿Aceptas grabar esta entrevista? Sí, claro que sí, acepto la entrevista. ¿Qué es la globalización económica? Bueno, yo empezaría por aclarar la noción de lo que se está hablando. La globalización se entiende como un proceso gradual y profundo de integración económica entre todas las esferas de la vida social, teniendo como referencia la asociación de tres condiciones. Uno, en el marco del capitalismo como sistema económico. Dos, bajo la consigna del libre mercado o la libre competencia. Y tres, la universalización de los derechos humanos. Esto en la práctica se expresa en instituir regímenes políticos basados en la democracia representativa. La globalización es en esencia aplicar un modelo generalizado de reglas de juego a escala mundial, de instituciones, de legislaciones, de situaciones, etcétera, que en muchas ocasiones escapan y superan el control o manejo que los estados-nación puedan darles. Este proceso tiene sus primeros visos hacia los 70 y se entiende que se consuma de forma plena en el 1991 con la disolución soviética. Se encuentra que no todos los actores están de acuerdo con esta definición, o por lo menos aducen que esta no va a ser la primera. Eso varía dependiendo de la escuela filosófica, la corriente política. Edgar Morin, por ejemplo, en su libro Introducción al Pensamiento Complejo, indica que la primera o la verdadera globalización empezó en 1492 con la llegada a la América indígena. Allí lo primero que se globalizó fueron las enfermedades por vía de los microorganismos, virus, bacterias, gérmenes, etc. Desde una perspectiva general, ¿cómo crees que la globalización económica ha afectado la economía mundial en términos de comercio, inversión y desarrollo económico? La globalización actual, de otras que se han dado en el pasado, por ejemplo el comercio triangular en la época colonial, es que esta tiene un impulso crucial dado por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este es un aspecto fundamental de la globalización que golpea directamente al comercio, la inversión y el desarrollo económico. Difícilmente sin este factor no habría globalización. Allí es cuando entran en escena las nociones de interdependencia, instantaneidad, seguridad internacional y demás. En el mundo de hoy, después del COVID, la globalización radica especialmente en una arista muy economicista, pero de aquí pasa a modificar lo que se denomina la subjetividad. Por el dinamismo mercantil, algunos autores la han comprendido como una contracción social del espacio-tiempo, una inusual interpretación de la contracción de Lorentz, que es un concepto traído de la física. Así que dicho esto, si me preguntan cuál es la afectación principal de la globalización a la economía mundial, diría que la velocidad para la adquisición de bienes y servicios, sumado a una diversificación o si se quiere una sobreabundancia de la oferta, algo que nunca había ocurrido. Noam Chomsky ha argumentado que la globalización económica ha resultado en una mayor concentración de poder en manos de corporaciones transnacionales en detrimento de la democracia y precariedad en el bienestar económico de la población en general. ¿Cuál es tu opinión sobre este argumento? Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 exacerbó esas afirmaciones. Una de las grandes incógnitas problematizadas por los círculos académicos, científicos e intelectuales del mundo en los años 90, con el fin de la Guerra Fría, tenía que ver con la crisis del pensamiento. Ellos iban mucho más allá de la globalización económica. Es decir, la pregunta crucial allí era sobre qué iba a pasar con aquellos discursos basados en la solidaridad intergeneracional, la justicia social y el progreso moral de la humanidad si supuestamente quien representaba o quería instituirse en el bastión de esas narrativas iba a fenecer.
Poco más de 30 años después, estos relatos no han encontrado un eco en la comunidad internacional y han sido reincorporados a la agenda mundial de manera muy rezagada. Yo creo que a escala planetaria estamos viviendo todavía un periodo de transición, así no lo quieran reconocer figuras públicas de resonancia global. Estamos bajo las represalias del coronavirus, la dichosa reactivación económica no ha sucedido como se quiere vender. Gramsci, un pensador italiano del siglo pasado, decía en alguna de sus obras que cuando lo viejo empieza a desaparecer y lo nuevo aún no aparece, en ese interludio entre lo uno y lo otro, aparecen los monstruos. Y esos monstruos se expresan hoy en el calentamiento global y la crisis climática acelerada por la globalización económica. Y ello claramente en cabeza de las élites rectoras del petróleo, el gas, el carbón y la ganadería. De hecho, esta semana la ONU pronosticó que durante los próximos 5 años serán los 5 años más calurosos de los que se tenga registro. Hay un antiguo proverbio chino que reza, ojalá que vivas en tiempos interesantes. Yo creo que cada vez más hacemos más inmersión en esos tiempos. Basándonos en tu experiencia y observaciones personales, ¿cuál ha sido el impacto más significativo de la globalización económica en el país? La globalización económica ha sido una cuestión ampliamente criticada en Colombia básicamente por tres aspectos: el despoblamiento de la ruralidad, la incipiente conformación de un tejido productivo y la ratificación de los tratados de libre comercio con potencias extranjeras. En primer lugar, Colombia ha perdido su oportunidad de situarse como una despensa agrícola alimentaria a escala global, pese a presentar una rica variedad de suelos fértiles y pisos térmicos. Paulatinamente el país ha perdido su soberanía y seguridad alimentaria. Hoy Colombia importa más de 15 millones de toneladas de alimentos al año que se podrían cultivar aquí. De hecho, entre esos el arroz, el maíz, el trigo y el azúcar. En segundo lugar, se trata del raquitismo del capital colombiano. Ya pasando a otros lineamientos desde una orilla mucho más citadina, se presenta el problema de la desindustrialización. Colombia nunca pudo superar con éxito los retos que planteaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo ISI, durante la década del 50 hasta los 80 del siglo anterior. Esas cantidades de poblaciones obreras y sus hijos que estaban inermes, desprovistas de un sustento y en caída libre hacia la pobreza. Paralelo a este proceso, los lugares donde estos se ubican resultan siendo los territorios urbanos que rápidamente van a ser cooptados por las economías ilícitas del narcotráfico y sus derivados. En tercer lugar, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, ha sido un tema muy espinoso, sobre todo en lo referente al componente arancelario, porque si bien coloca productos del empresariado nacional en condiciones preferenciales y permanentes al norte del continente, ingresa también todo tipo de mercancías a muy bajo costo, limitando de forma ostensible el desarrollo del modelo económico nacional, así que resulta siendo una corriente avasalladora. Ya hablando a nivel personal, ¿has notado cambios en los hábitos de consumo como resultado de la globalización económica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sinceramente no, a pesar de que yo pertenezco a una generación que se formó y se crió al vaivén de todas las innovaciones y adelantos tecnológicos del momento. En los estudios de mercadeo y demografía se me catalogaría como parte de la generación Z o Centennial, que es lo mismo, una persona nacida entre los 90 y los años 2000. Entonces, de alguna u otra forma, la Internet, los videojuegos y en general los dispositivos inteligentes son mi hábitat natural porque he convivido con ellos desde que tengo uso de la razón. Siguiendo ese razonamiento, yo no he tenido ninguna alteración notable respecto a mis hábitos de consumo como resultado de la globalización económica, porque ella ya estaba cuando yo vine al mundo. Pensaría más bien que las transformaciones en mis hábitos de consumo no están tan dados por mi inclusión a la globalización económica como tal, que ya está,
sino más bien dados por el grado de madurez acompañado del poder adquisitivo del que ahora puedo disponer. Desde las tiendas en línea tipo Mercado Libre o Lineo, los espacios de venta en redes sociales, Facebook e Instagram, y hasta en los estados de WhatsApp de tus conocidos se pueden encontrar muchísimos productos. Solamente se necesita contar con un teléfono a la mano para navegar y visualizar entre las diversas ofertas que se pueden encontrar. Es un aspecto que ha facilitado mucho la absorción al circuito económico de gentes que antaño tendrían que haber hecho previamente una inyección de capital inicial gigantesca para poder darse a conocer en el medio de las ventas. Ahora tu tienda es una pantalla. Yo personalmente soy poco dado a comprar bienes de consumo, como el dispositivo del año, la ropa de temporada o las llamadas super promociones en viajes para ir a tal o cual destino. Bueno, ahora miremos desde una perspectiva laboral. ¿La globalización económica ha influido en tus aspiraciones de empleo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, pero con dificultades. Partamos de que la globalización es ante todo un ejercicio de comunicación. En esencia, trata de entablar relaciones humanas entre diversas comunidades y en algunas ocasiones con motivo de curiosear y entender mucho mejor a esos otros por medio del diálogo, reconociendo los diferentes credos religiosos, las ideologías políticas y las tradiciones étnicas. Ahí es donde entra la influencia para la empleabilidad. Los seres humanos gustamos de pertenencia a los grupos, al juego y la capacidad de adaptación ante condiciones adversas o extrañas. Considero que la globalización sí sugiere rutas o caminos atractivos en lo ocupacional que hace unas décadas ni siquiera se avisoraban para personas como yo. Ahora bien, lo que sucede es que este escenario aspiracional del empleo para mi generación está lleno de luces y sombras. Si, por ejemplo, los cataclismos naturales y desastres desatados por los seres humanos, eso incluye terremotos, guerras, inundaciones, hambrunas, etcétera, llegan intempestivamente y con la globalización tienen repercusiones ahora no solo donde ocurren, sino en todos los rincones del planeta, no únicamente a otro lugar de la Tierra donde uno eventualmente se podría llegar a emplear. Aunque no lo parezca, considero que las perspectivas y aspiraciones del empleo a escala internacional es un asunto interesante porque en cierto modo sería el lugar de trabajo donde se pueden contemplar desde otra mirada esos cambios en la configuración, la localización y hasta la influencia de los actores de poder que imprimen sentido y jerarquía a esa globalización económica. Y para finalizar, personalmente, ¿has notado una mayor competencia laboral debido a la globalización? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, por supuesto. No obstante, pienso que los desafíos y retos actuales de la globalización económica están íntimamente ligados a la entrada en vigencia de la cuarta revolución industrial. Esto para mí es un arma de doble filo. En algunos países se encuentra todavía en proceso de asimilación la tercera, como Colombia, fundamentalmente basada en la Internet y las ciencias de la computación, que dependiendo de la facilidad y el manejo de su mercado, algo tan sencillo como la brecha digital, solucionarla o no, puede hacer mutar el proceso hacia el próximo estadio. Lo cierto es que la globalización económica, animada por esta cuarta revolución industrial ahora, acompañaría ese proceso con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autómatas, las construcciones de impresoras 3D. Y en últimas, veo que se desplazará cada vez más el trabajo manual, muscular u operativo, es decir, toda tarea susceptible de automatización, y entrará con mayor rigor un uso del capital intensivo en intelecto. Esto, a mi generación, nos haría pegar un salto hacia lo que Castells, sociólogo español, denomina la sociedad del conocimiento. Es en esta sociedad del conocimiento que la competencia laboral que debo enfrentar en el entorno internacional requiere o solicita mayores niveles de exigencia.
no solo a nivel de formación profesional o académica convencional, sino también dirigido hacia ciertas calidades o habilidades blandas que llaman de la persona humana, pero hacia una nueva visión encauzada o enraizada en el concepto del aprendizaje a lo largo de toda la vida. David, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Gracias por la invitación, Henry. Un saludo y gracias. Hasta luego.